El, el tema 3 se ocupa de unas cuestiones de justicia y de justicia social, y también relacionado con la justicia, sobre la ciudadanía, sobre los ciudadanos. Porque como miembros de la comunidad, como miembros de una sociedad, como miembro de un país, hay relaciones de justicia, tenemos derechos y obligaciones. Entonces tenemos que identificar las categorías o las formas en las cuales se puede ser y adquirir la ciudadanía. Por un lado tenemos que tener presentes que tenemos la noción más genérica o más amplia de habitantes. Habitantes viene del verbo habitar, que es el que vive, el que está en un lugar viviendo. Como somos seres vivos, cuando estamos en un lugar es porque estamos viviendo, de manera permanente o de manera transitoria. Los habitantes son los que están en el país de manera permanente, o sea, porque se piensan quedar, o de manera transitoria, porque pueden estar de habitantes ahora, pero se van a ir, porque, por ejemplo, vinieron a trabajar unos meses o a estudiar. Tenemos muchos extranjeros que vienen a la Argentina y viven en la Argentina, pero para estudiar e irse. Por ejemplo, en Rosario hay muchas personas de nacionalidad brasilera que vienen a estudiar sobre todo medicina. Entonces, todos ellos son habitantes, somos habitantes nosotros, son habitantes los extranjeros que vinieron acá a quedarse, y son habitantes también los extranjeros que vinieron acá por un tiempo. Todos los habitantes tienen derechos civiles y derechos sociales. Derechos civiles son los derechos vinculados a la protección de la persona y la protección de los bienes. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad. Y los derechos sociales, el derecho a acceder a la salud, el derecho a acceder a la educación, el derecho a acceder al alimento. Eso lo tienen todos los habitantes, sean argentinos o sean extranjeros. Hay muchos extranjeros que vienen a la Argentina a trabajar y tienen derecho a trabajar y tienen derecho a cobrar el sueldo que le corresponde y a vacaciones cuando le corresponde. Y todos, por supuesto, tienen derecho a la vida, y si les pasa algo tienen derecho a ir a la policía, a hacer la denuncia, sean nacionales o sean extranjeros. Los habitantes pueden ser nacionales o extranjeros. Es cierto que entre los extranjeros hay algunos que se llaman residentes, que son los que han pedido la residencia porque se van a quedar un largo periodo, por ejemplo, para estudiar o trabajar. Y hay otros extranjeros que pueden ser, por ejemplo, los turistas, que durante la pandemia está suspendido el turismo, pero fuera de la pandemia se da, que no son residentes. Y hay algunos derechos, por ejemplo, el derecho a trabajar, que hay que ser residente para poder desempeñar el derecho a trabajar. Pero además de los extranjeros, tenemos los nacionales. En Argentina viven extranjeros y viven argentinos. Los nacionales, los que son argentinos, una vez que cumplen los 18 años, se los llama ciudadanos. La mayoría de ustedes, si no todos, cuando cumplan 18 años, se los va a llamar ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derechos políticos plenos, no solo derechos sociales y civiles, no solo derecho a proteger lo que tienen y derecho a acceder a lo que necesitan para vivir, sino derecho a que los elijan para cargos políticos y el derecho a votar para esos cargos. Eso solo lo tienen los ciudadanos, los extranjeros no. Un extranjero no puede ser presidente, no puede ser diputado, no puede ser senador. Y a la hora de votar no vota, solamente votan los nacionales que son ciudadanos. Es decir, que tienen 18 años. Alguien de 15 años no lo pueden elegir diputado, ni lo pueden elegir presidente, ni gobernador, ni puede votar. Hay una excepción, que es que desde los 16 años, ya lo vamos a estudiar, si quieren pueden votar en elecciones nacionales. Desde los 16, pero solamente los nacionales. No todos. ¿Cómo alguien se convierte en ciudadano argentino? ¿Cómo adquiere nacionalidad? Porque ciudadanos son los nacionales que cumplen los 18 años. Tenemos tres categorías de nacionales. El ciudadano nativo, que es el que nació en territorio argentino. El que nació en Argentina, por solo hecho de nacer en Argentina, nace argentino y tiene nacionalidad argentina. Es el caso de la gran mayoría de nosotros, que nacimos aquí. Pero es posible
que alguien que no nació aquí, sino que nació en el extranjero, pueda también convertirse en ciudadano, adquirir la ciudadanía o la nacionalidad argentina. ¿Cómo? Por un lado, si vino a vivir a la Argentina y trabajó por lo menos 2 años en Argentina, puede solicitar la ciudadanía. Es lo que se llama el extranjero nacionalizado o naturalizado. Ese, con el tiempo, adquiere la ciudadanía si la pide, si no va a seguir siendo un extranjero viviendo en Argentina. No es obligatorio pedir la ciudadanía. A veces, a pedir la ciudadanía, puede seguir teniendo también la ciudadanía del otro país y tiene doble ciudadanía. La otra posibilidad de adquirir la nacionalidad o ciudadanía argentina tiene lugar cuando hay padres, hay una pareja de argentinos que viven en el exterior, que son argentinos pero viven en el exterior y tienen un hijo en el exterior. Y en esos casos pueden elegir darle ciudadanía a su hijo aunque no haya nacido en Argentina. Estas son las reglas de ciudadanía de la Argentina. Hay otros países que tienen otras reglas. Por ejemplo, los italianos y los españoles le dan la ciudadanía al que desciende de un italiano o de un español, aunque haya nacido acá y aunque sus padres no sean italianos o españoles. Por ejemplo, yo tengo ciudadanía italiana, tengo nacionalidad italiana también. Y la tengo porque mi bisabuelo era italiano y se vino a la Argentina. Aunque mi papá nació en Argentina, mi abuelo nació en Argentina, sin embargo, Italia me da la ciudadanía porque mi bisabuelo era italiano. Esas son las reglas de Italia, no son las reglas de la Argentina. Para la Argentina, para ser ciudadano argentino, hay que nacer acá, o ser hijo de argentino, o haber venido a la Argentina y haber vivido por lo menos 2 años y haber pedido la ciudadanía. Dentro de esta situación de nacionalidad o ciudadanía tenemos una situación particular que es la que se conoce de los apátridas. ¿Quién es un apátrida? Apátrida, como se dan cuenta, está formada por la partícula A, seguido de pátrida, que tiene que ver con patria. A quiere decir que no tiene, que le falta. El apátrida es el que no tiene nacionalidad. Es una persona que no tiene ninguna ciudadanía, que ningún país lo reconoce como nacional. Nadie lo reconoce, este es mi ciudadano. Y es una violación a los derechos humanos porque las personas tienen derecho a tener una nacionalidad y nadie se las quiere reconocer. ¿Cómo puede ser que alguien sea así? Porque en algún lugar nació. Esto puede ser porque tenía una nacionalidad de un país y ese país desapareció, no está más, porque otro lo conquistó. Y el que lo conquistó no le reconoce nacionalidad a los que habían nacido en el país conquistado. Y entonces se quedó sin nacionalidad. O también es posible que el gobierno, como castigo, a veces ha pasado que le quita la nacionalidad a algunas personas. Por ejemplo, cuando se estableció el comunismo en Rusia, a muchos rusos que estaban en contra del comunismo, el gobierno comunista le quitó la nacionalidad rusa. Y entonces no tenía ninguna nacionalidad esa gente. Porque habían nacido en Rusia, vivían en Rusia, entonces no podían pedir nacionalidad alemana o de otro país si eran rusos. Pero Rusia no les reconocía la nacionalidad. O a veces ha pasado también que los gobiernos han discriminado a algunos grupos, como en África, en Ruanda y en Burundi, algunos refugiados de unas tribus de indios llamados Tutsi no les reconocían nacionalidad y entonces se quedaban sin nacionalidad. O, por ejemplo, nacieron en una parte, en un territorio que está peleado entre países y ninguno de ellos le quiere reconocer una nacionalidad. Como vemos, es una situación complicada la de los apátridas porque como hay algunos derechos que solo tienen los nacionales, a veces, y a los extranjeros, a veces en algunos países no se los reconoce suficientemente, estas personas no tienen ninguna nacionalidad. Son extranjeros en todos lados. A raíz de eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en el artículo 15 que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y también tiene derecho a cambiar la nacionalidad, ¿sí? Así lo considera. Y en el año 1954 se creó una convención, un tratado internacional para regular la situación de estas personas que se las llama apátridas, que ninguno los reconoce como nacionales. Y que establece que
el Estado, el país donde la persona está, tiene algunas obligaciones, aunque no sea nacional de ese país. ¿Cuáles son esas obligaciones que tiene el Estado donde la persona está, el apátrida? Le tiene que dar algún documento, porque imagínense que esta persona ingresó de alguna manera, pero claro, a lo mejor tiene un pasaporte de un país que no existe porque no lo reconoce como nacional. O no tiene documento válido porque nadie se lo quiere dar, porque ningún país dice es mi nacional. Entonces lo que dice esta convención es que el Estado donde está le tiene que dar algún tipo de documento. Y le tiene que dar documento para que pueda viajar. Y además no los puede expulsar, no los puede echar del país porque no son nacionales, salvo que cometan delitos, salvo que haya lesiones al orden público. Y los tiene que tratar igual que a los nacionales en materia del derecho a practicar su religión, en materia que se tienen que poder presentar en los tribunales si tienen un problema, que tienen que poder recibir la educación, tienen que poder ir a la escuela, no les pueden cobrar más impuestos que a los nacionales, a estas personas que son apátridas, y hay que reconocerle el derecho a poder trabajar. Y estos derechos igual que a un nacional. Y también tienen que tener derechos a formar grupos, a recibir, a cobrar sueldos, a trabajar por cuenta propia, si son profesionales, a trabajar profesionalmente y a poder acceder a una vivienda, igual que como se reconoce a los extranjeros. Entonces veamos, nos damos cuenta